contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y vamos a platicar a continuación con David Pérez, sacerdote y activista social. Y bueno, pues por fin se llegó el momento de poder tenerte en este espacio de contextos. David, te saludamos Juan Ceballos y Marcela Pámanes. Gracias por tomarnos la llamada y gracias por estar con nosotros para que nos comentes a partir de que te surge la idea de publicar el día de ayer en las páginas del Siglo de Torreón esta columna donde tú eres colaborador frecuente, donde haces un planteamiento, Coahuila, un estado de paz, preguntas, y bueno, nada más como anotación, pues 3 sucesos y 3 situaciones que se vivieron el día de ayer aquí en la comarca lagunera, en el lado de Coahuila. Asaltan 3 negocios en Torreón, en uno asesinan a guardia. Nada más como para poner como ejemplo esto. David, cuéntanos, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Buenos días, Marcela, buenos días, Juan, y buenos días a las personas que nos escuchan. Muchas gracias por tomarse la molestia de hacer una llamada a larga distancia para contactarme. Mira, más que una inquietud, una cosa que a mí se me ocurre, yo me baso en el mensaje informe que da el ciudadano gobernador Rubén Moreira el 2 de agosto pasado, donde él hace una afirmación: Coahuila es un estado de paz. Entonces, a partir de eso, yo me pregunto, pero ¿realmente es un estado de paz, no? Y la intención en la columna es eso, plantear la pregunta, plantear elementos para la reflexión y sacar nuestras conclusiones. Ajá. Entonces, yo ahí lo que hago es un análisis un poco de lo que se dijo en este informe, mensaje. Primero, me centro en el formato. En el formato de la comunicación política oficial. Tú acabas de hacer referencia a un comercial de la administración municipal. Yo me baso en ese mismo ángulo, en el análisis de la comunicación política oficial. Me parece, por decirlo menos, anacrónico, ¿no? El mensaje se da en un escenario, como digo ahí en la columna, entre palaciego y con público aplaudidor. A mí la imagen, verla en el video, me sonaba a esta imagen que Luis Estrada ha satirizado en sus películas como La Ley de Herodes o El Infierno, ¿verdad? Es decir, una oficina pública con la bandera, con los héroes del partido atrás como escenario los funcionarios públicos anegados al presupuesto o a las cuotas de poder que genere la proximidad al poder político. Yo creo que como ciudadanos del siglo XXI nos merecemos y tenemos que exigir que se nos informe y se nos comunique de una manera más adulta, que se nos considere como ciudadanos pensantes y la comunicación oficial sea en un sentido más dialogal, en espacios más críticos, en espacios donde el funcionario público pueda ser cuestionado y pueda ser llamado a la rendición de cuentas. Eso en cuanto a la forma. Luego, me centro en algunas frases o en algunas cosas que se dijeron en este informe mensaje del 2 de agosto. Por ejemplo, cuando el ciudadano gobernador refrenda su frase utilizada en su campaña electoral, donde dijo: de la seguridad me encargo yo. Utilizar ese tipo de frases me parecía cuestionable, ¿no? Sobre todo por si lo asociamos a la frase que se ha atribuido en otras épocas a Luis XIV, donde dice: el Estado soy yo, ¿verdad? Y yo parafraseaba: el Estado de Coahuila soy yo. ¿Por qué son peligrosas este tipo de frases o este tipo de expresiones? Porque el contenido de estas frases puede ser: el gobernante encarnará todo el Estado. En este caso, que su voluntad en materia de seguridad será la única, la que se ejerza. Y entonces se resume en una sola persona todos los atributos y poderes estatales. Esto es peligroso porque entonces no puede haber otras voces, entonces nada va a garantizar el respeto a los derechos humanos en este combate o en materia de seguridad. Ahí está lo que acaba de pasar en estos días en el ejido El Cuije, que sin saber exactamente qué pasó, lo que sí nos queda claro es que no hay un mecanismo que garantice
que en ese tipo de acciones donde interviene la seguridad pública se garantice el respeto a los derechos humanos. Y no tenemos manera eficiente de saber cómo se garantiza eso. Luego, se hace una referencia a las finanzas del narcotráfico. A mí eso me pareció bastante arriesgado, porque hay un consenso mayoritario de que no se puede precisar las finanzas del narcotráfico por hablar de un mercado ilícito. Se pueden hacer estimados, sí, pero en el informe mensaje no da números, nada más dice que se ha golpeado a las finanzas, pero no se dan números. Y el ciudadano gobernador focaliza las actividades ilícitas del narcotráfico en casinos, venta de alcohol, piratería. Habría que contrastar esto, por ejemplo, con las investigaciones que ha hecho Edgardo Buscaglia, donde él ha señalado que los grupos delictivos que operan en México tienen montada una red transnacional en más de 50 rubros. Y se antoja difícil que en Coahuila solo sean esos aspectos. Es curioso que en estos días, precisamente mientras se daba el mensaje, el 2 de agosto, se estaba llevando a cabo en Cancún la conferencia latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros. Se estaba llevando a cabo allí en México. Y precisamente en esa conferencia se señalaba que el lavado de dinero en México incrementó un estimado del 50% respecto a 2003. Y se estima que se blanquean 10,000 millones de dólares en México. Y seguramente un fragmento de esa cantidad será en Coahuila. Entonces, no se puede hablar de frases, de cifras exactas. Lo que sí nos pudiera decir el ciudadano gobernador es cuánto dinero ha recaudado del narcotráfico, es decir, cuánto dinero se le ha quitado al narcotráfico. Eso él lo podría decir y no lo dice. Y nos podría decir también en qué se ha gastado ese dinero que se recuperó del narcotráfico. Entonces, que fuera más claro a la hora de hablar del golpe financiero al narcotráfico y explicara, ¿no?, en cómo se ha recuperado ese dinero y en qué se ha utilizado, ¿no? Luego, centra su mensaje sobre el combate al narcotráfico con un lenguaje que a mí me parece, que considero que se genera un daño social. ¿Por qué? Porque cuando tú personalizas el problema del narcotráfico y llamas a estos personajes construidos por una parte, que en este caso es el gobierno estatal, como enemigos de la gente, personas sin honor, personas viciosas que hay que sacarlos de Coahuila. Cuando utilizamos ese tipo de frases, estamos generando un daño social. ¿Por qué? Porque a lo que nos estamos refiriendo es una de las etapas más violentas, con gravísimas consecuencias para la sociedad civil. Y cuando nos explicamos la realidad, esta situación, con frases de la vida cotidiana, que nos alejan de complejizar y profundizar en el problema, lejos de ayudar a entenderlo y a tener soluciones eficaces, lo que estamos haciendo es ensombreciendo más el panorama, hacer más difícil la comprensión. David. Cuando utilizamos frases como decir en la vida cotidiana, llegó la violencia, o decir, ya se calmó, o decir, ya regresó otra vez, cuando utilizamos un tipo de frases, estamos renunciando a complejizar la realidad, a entenderla en sus causas profundas y estructurales, a simplificar la realidad, y entonces somos parte o propiciamos una cultura del descarte, donde construimos al otro como un enemigo que tenemos que eliminar y no buscamos situaciones de fondos que generan el problema, que generan la delincuencia del narcotráfico, donde podamos construir al otro como parte del problema, donde yo también soy parte del problema y donde todos tenemos que construir una solución sin eliminarnos unos a otros, construir un nuevo escenario de la realidad donde quepamos todos y tengamos acceso a condiciones de vida digna
todos. Uh-huh. David, déjame preguntarte algo, y con toda esta reflexión que haces y con la puntualización en los detalles y en el lenguaje que se utiliza, finalmente forma es fondo, déjame preguntarte por los tiempos. ¿Por qué en este momento hay algo relevante, significativo? ¿Está ligado con la inauguración del cuartel en Piedras Negras? ¿Está ligado con algún dato nuevo, duro, que se haya ofrecido en relación a cómo se ha avanzado en el combate a la delincuencia organizada? ¿O obedece más bien a los tiempos políticos, más que a los tiempos de la necesidad del ciudadano de sentirse seguro con base a la información que le proporciona la autoridad? ¿Es más bien una herramienta, un recurso electoral? No hay un dato que nos permita decir un dato nuevo sobre la forma de combate, porque realmente es la misma forma de combate desde hace casi 10 años. Este próximo diciembre vamos a cumplir ya 10 años en México con esta forma de combate sangrienta en el país. Entonces tendríamos que leerlo, como sugieres, desde los tiempos electorales, porque la construcción del nuevo campo militar en San Pedro tampoco es un dato nuevo. Quizá la inversión, lo que se refería el ciudadano gobernador a la inversión en la compra de armamento, que no precisa, que no dice cuánto se va a invertir, no dice a quién se le va a comprar ese armamento. Quizá ese pudiera ser un dato nuevo, pero no me parece justificable como para mandar un mensaje informe en materia de seguridad. Quizá sea, más bien responde a tiempos políticos, porque la novedad que hubiéramos esperado es que se anunciara una nueva forma de combate, ¿no? Lo que se ha criticado en todos estos años no es que se combata el narcotráfico, sino la forma en que se hace este combate, donde muchas organizaciones internacionales han dicho que esta forma de combatir es una política de uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza, como parte de la estrategia de seguridad gubernamental, con el resultado de meternos en una crisis en materia de derechos humanos. Entonces, esa hubiera sido la novedad que hubiéramos esperado, una nueva manera de combatir la delincuencia organizada, ¿no? Realmente tenemos más de lo mismo. Uh-huh. Efectivamente, y luego, bueno, sí, lo macro, lo que tiene que ver con la delincuencia organizada, y luego en un comunicado, en un boletín de prensa emanado precisamente del gobierno estatal, se hacía referencia a que se había ido contra los casinos, contra los yonques también aquí en el municipio, pensando en todas estas figuras que pudieran ser propicias y alentadoras de los delitos y del crimen. Y decía que también se habían combatido a los coches irregulares, que nosotros entendemos como los coches Zonapafa, que son también pues vehículo, nunca mejor utilizado el término, para cometer también actos delincuenciales. Esto último yo no lo he visto tan claro. ¿Será esta la manera o hay otros caminos, David, según la experiencia y lo que se recoge en otros países? Yo creo que sí hay otros caminos. Centralizar ahí la estrategia me parece empobrecerla. Yo creo que, claro, esos lugares que se han mencionado sí han sido propicios para que se dé la delincuencia organizada, pero si vamos a prohibir y vamos a quitar todos los lugares puntuales donde se puede llegar a dar la delincuencia organizada, vamos a terminar prohibiendo todo, ¿no? Vamos a terminar una lógica prohibicionista. Lo que se ha analizado a nivel mundial sobre cómo combatir de manera eficaz el narcotráfico desde los gobiernos democráticos, bueno, pues hay un estudio muy interesante publicado en 2008 por la Universidad de Budapest, donde se señala que la legitimidad de los gobiernos democráticos es básica para la lucha contra el narcotráfico, y la legitimidad se construye a partir de la rendición de cuentas de los gobiernos democráticos, a partir de los mecanismos que tenga la sociedad civil, las organizaciones sociales, para hacer que los gobiernos respondan de manera
real a sus acciones. En esa medida se crea la capacidad de que un gobierno democrático pueda ocupar de manera efectiva los espacios que, de lo contrario, de no hacerlo, de no ocupar legítimamente los espacios de poder, los espacios democráticos, entonces se crean estas estructuras paralelas, estas organizaciones criminales que vienen a ocupar la vida pública, como puede ser los yonques, como puede ser un punto de venta de alcohol, como puede ser, pero el problema no son los yonques, no son los vehículos irregulares, los sonapafas, los chocolates, no. El problema es que no hay una ocupación legítima por parte de los gobiernos democráticos, no hay una regulación de la vida ejercida por los gobiernos democráticos y revisada y cuestionada por las organizaciones sociales, y entonces ese vacío de poder es lo que hace posible que el narcotráfico permee en nuestra sociedad y en nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Entonces, yo creo que esas estrategias de focalizar y prohibir no están en la lógica de una salida estructural al problema en el que estamos. Porque además la paz no nada más se construye a partir de la inhibición de las actividades de los grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico. La paz también se construye a partir del combate al delito del fuero común. Y yo mencionaba cuando te presentaba, David, pues esto que fue lamentable, el asesinato de uno de los custodios de una empresa de valores, y el asalto y el robo de 2.5 millones de pesos, además en un lugar sumamente transitado. Estamos hablando de un supermercado ubicado en Rodríguez Triana. Cómo entran a un despacho de abogados y se llevan 185 mil pesos, se llevan un cheque que pues no sé ni cómo le van a hacer para cobrarlo, pero finalmente se llevan eso con el susto correspondiente. Y los pequeños desde la perspectiva y la comparativa de esto que te estoy mencionando, de los robos a casa habitación, que esos no cesan, que esos continúan. Y entonces ahí está el delito de alguien que se metió a una casa y que sonó la alarma y que entonces el ladrón o los ladrones tuvieron que irse, pero que la intención era robar, o el delito, o esto que se dice en voz baja, pero se dice finalmente de que hay una banda que está robando joyas en las colonias residenciales. Entonces todo esto, yo creo que alienta un clima de incertidumbre, de inseguridad, ¿no? No solo de incertidumbre o de inseguridad, de impunidad. Ya. Entonces cualquier persona puede cometer cualquier delito y sabe que no va a enfrentar ninguna responsabilidad al respecto, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo en 2008, 2009 me tocó conocer casos de robo a casa habitacional donde habían robado el refrigerador, habían robado el interior, lo que había en el refrigerador. Ay, no puede ser. Esto por supuesto que es consecuencia de situaciones estructurales en las cuales se permite que la violencia crezca y permee todos los ámbitos de nuestra vida. Como dices tú, construir la paz no solamente es el combate al narcotráfico, no solamente son los delitos del fuero común, es para construir la paz uno de los caminos puede ser transformar nuestras relaciones, nuestra manera en que nos relacionamos de la puerta de la casa para adentro, nuestra manera de relacionarnos entre los que vivimos en la misma calle, nuestra manera de relacionarnos como sociedad civil con los gobernantes en turno, con los ciudadanos que están ocupando puestos de elección popular, exigirles una mayor rendición de cuentas, una mayor transparencia efectiva, no con portales como los que estaban, portales web como los que estaban analizando en su momento en su programa. David, tengo que cortar esta conversación. Te agradecemos mucho que hayas estado. En otro momento la retomamos y seguimos conversando al respecto. ¿Te parece? Muchas gracias a ti, Marcela. Muchas gracias, David. Hasta pronto.